Ruta 4 Atelier é uma equipe formada por 3 arquitetos colombianos, composta pelo Jorge Augusto, Juliana Lopes e o Julian Andrés Vázquez. O ateliê teve início em 2014 como uma forma de investigação dos movimentos territoriais latino-americanos. O escritório tem como princípio a exploração de materiais, o processo, a coletividade, o vínculo afetivo da paisagem construída. Eles creem que são necessários a ser o uso do espaço e a representação simbólica de um território, principalmente quando as decisões do trabalho seja correspondida a uma cultura, a uma geografia, a uma história e política de um lugar que pode ser construído. Ruta 4 Atelier tem como foco principal causas humanitárias e projetos sociais, principalmente causados pelos conflitos internos dentro da Colômbia. Uma semelhança em todos os projetos sociais do Ruta 4 é a participação da comunidade no desenvolvimento e também na implementação. É muito importante para eles essa participação comunitária, para que não fuja da identidade visual da comunidade e para que assim as pessoas se sintam pertencentes ao local. No solamente trabajamos eso, trabajamos otros materiales que nos interesa explorar. Más allá del material es esa exploración de cómo los materiales van construyendo el espacio arquitectónico, que coincidencialmente ha sido el bambú y la madera, pero es como una coincidencia y que actualmente pues ya tenemos como un poco de experiencia en el manejo, así que se nos hace también mucho más fácil proyectar con ese material, pero no es el único que nos interesa explorar. ¿Cierto? Cada vez estamos buscando otras cosas, cada vez estamos proponiendo otras cosas para continuar con esa búsqueda de lenguajes, pero siempre muy arraigados, como muy anclados a lo que hay en el contexto. Es como lo que más nos interesa a nosotros a la hora de proyectar. Es saber en qué localidad estás, en qué espacio territorial y qué cuentas ahí, para que eso también sea, así hace que, pues, que sean viables los proyectos a largo plazo, ¿cierto? También por el costo, por el uso, por la mano de obra de lo que hablabas, es local, es el saber local. Entonces también nos interesa como entender no solamente la pieza o el proyecto arquitectónico, sino el contexto en general, ¿cierto? No solo físico, sino también social, material, económico. Creo que todos son tanto gratificantes como difíciles. Todos, absolutamente todos han sido, digamos, en la misma, tienen las mismas condiciones, ¿cierto? Porque siempre es como les decía, como entendemos, nos interesa entender no solo el proyecto, sino el contexto. A veces unos tienen menos recursos, más recursos, ¿cierto? Entonces siempre hay o una dificultad o una fortaleza dependiendo de dónde se mire. Entonces todos los proyectos han sido como retadores en ciertas cosas. También, por ejemplo, a veces entran las fases personales de todo el equipo, o cuánto equipo tenemos, o cuánto tiempo tenemos, o las personas que se vinculan al proyecto. Entonces es muy difícil definir un solo proyecto por este ha sido el más fácil de desarrollar o este ha sido el más difícil, sino que todos tienen un complejo importante en todos los aspectos, ¿cierto? Nosotros entendemos comunidad no como un lugar solo apartado en un solo territorio, sino como todas las personas que hacen parte de ese proyecto, ¿cierto? Entonces, nos interesa que estén en la conversación, que hagan parte de los momentos de los inicios de las conversaciones, y nunca es una metodología exactamente igual. Sabemos como que tenemos una visión de los pasos, pero nunca van a estar siempre en el mismo orden, porque todos dependen del contexto, ¿cierto? De la gente que esté ahí, de la gente que esté participando. Entonces, siempre intentamos que participen, siempre intentamos que estén involucrados, sobre todo los líderes, quienes van como fortaleciendo el proceso o van como
como que están más empoderados del proceso del proyecto. Y así siempre vamos y venimos, siempre hay una conversación, nos interesa dibujar, hacer maquetas, explicar lo que nosotros tenemos, pero también que ellos nos expliquen qué quieren, qué necesitan, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus preocupaciones. Entonces vamos siempre como una cuerda, ¿vieron? Como que siempre es llegar al punto medio para que todos estemos como en la misma sintonía, en la misma onda. Sí, siempre están partícipes, es decir, siempre están aportando lo que saben o siempre para nosotros es importante sentarnos y conversar de una forma horizontal, con todos en la mesa, conversamos de qué es lo que se necesita, cuáles son las ideas que tenemos y vamos como desarrollando el proyecto en torno a eso. Y siempre nosotros ponemos, digamos que hacemos lo que sabemos hacer, que es esa profesión, que es el desarrollo del espacio, desarrollo de las intervenciones, pero siempre la comunidad está ahí participando, opinando. Entonces, no solamente no es como que se sienten a dibujar técnicamente el proyecto, porque esa es nuestra responsabilidad, sino que ellos hacen parte del desenvolvimiento de eso. Y buscamos estrategias como dibujos, como maquetas, como imágenes 3D, pues renders y esas cosas, para hacerlo más fácil para todos. O sea, es como buscar el idioma en que todos podamos conversar. Exactamente. Entonces, sí hacen parte de eso. Algunas comunidades hacen parte no solo de la ideación, sino también de la gestión del proyecto, buscar los recursos, el dinero, pero también hay otras que hacen parte de la mano de obra en la construcción, ¿cierto? Entonces, todos los proyectos son diferentes y todos aportan desde ciertos puntos dependiendo de las condiciones de cada proyecto. Entonces, bueno, como les decía, no son pasos estáticos, sino son cosas que se van moviendo dependiendo de cada comunidad, dependiendo de cada proyecto, dependiendo de los intereses, dependiendo de la magnitud del proyecto. Entonces todo va cambiando, pero siempre nos interesa esa comunicación, tanto entre nuestro equipo como con las personas que van a usar el proyecto o con las personas que lo gestionan o las personas o el equipo que también hace parte de la construcción, ¿cierto? Todos somos equipos y vamos conversando y aportando siempre al proyecto. Todos han tenido desafíos muy grandes. Creo que en todos, lo común en todos los proyectos ha sido que, bueno, primero quedan por lo general en lugares apartados de los centros urbanos, ¿cierto? Sí. O que tienen una condición de vulnerabilidad por emplazamiento en lugares no aptos para desarrollar como esa formación barrial. La otra cosa es que hemos trabajado, digamos, justamente en esos proyectos que mencionas, tienen la característica de tener participantes que son personas que han tenido que ver con el conflicto colombiano, que es el desplazamiento de otros lugares de origen, que pues es muy fuerte en nuestro país. Aún seguimos teniendo este tema de los desplazamientos forzados a causa de estas violencias internas que tenemos en el país. Y la otra cosa es que tenemos unas geografías muy particulares en todos los lugares que hacen que la llegada de los materiales, muchas cosas sean difíciles. Entonces creo que eso es lo que puede, como que pueden aglomerar todos los mismos proyectos, pero cada uno en su desarrollo o en su idea ha sido diferente, ¿cierto? Por ejemplo, Netatadeve, que lo hicimos en compañía de una entidad estatal, ellos hicieron todo el acompañamiento psicológico, social, porque ese es un proceso, y ya nosotros entramos a hacer un campamento de 8 días de construcción, ¿cierto? Casa Ensamble Chacarrá, por ejemplo, se demoró casi 2 años en estar solamente en empezar el proyecto, pero porque teníamos otros aliados, pues estábamos con otros aliados que hacían toda la gestión comunitaria.
Colorín Colorado y Taller Amailis, digamos que son dos muy completamente diferentes. Amailis fue autogestión por la misma comunidad, nosotros apoyamos la autogestión, que fue con recursos internacionales, y se demoró desde la primera idea, podríamos decir que hasta la entrega de la obra, desde la primera idea de crear el taller hasta la entrega de la obra, estoy hablando de 4 o 5 años, o sea, no es corto, ¿cierto? Porque son procesos de largo aliento, que deben tener como unos reconocimientos, que el tema social, como esa característica social impacta mucho el proceso, pero que al final se va como desarrollando dependiendo del equipo que se va teniendo. Son proyectos que es lo que nos, digamos que lo que hacemos usualmente, pero son proyectos de largo aliento, no son proyectos de 3, 4 meses que aparecen, desaparecen y van, sino que hay que seguir, hay que continuar, debe ser un poco más largo, la gestión, muchas cosas. Y todos tienen sus dificultades, todos han tenido sus retos, todos han tenido sus ventajas, todos muy diferentes, así tengan, digamos, un contexto social y comunitario muy similar. Isso bem interessante, e saber que vocês também passam por esse eu acho que é o comum, né, entre quem, por fazer esse tipo. Es muy normal, es que, por ejemplo, es muy interesante porque no solo nos pasa a nosotros como colombianos, o sea, nos pasa a todos los latinos, tenemos el mismo contexto. Es muy loco, pues es como muy interesante pensar en que en esos aspectos somos iguales, todos tenemos las mismas, y así nos ha pasado con amigos cuando nos encontramos a conversar de esos proyectos, que tenemos cosas en común o hacemos cosas similares, y todos tenemos los mismos problemas, o sea, todos tenemos los mismos conflictos, todos tenemos como varias cosas, unos son más fuertes en una cosa, otros en otra, ¿cierto? Pero a la larga todos tenemos el mismo contexto, entonces nosotros, o bueno, me atrevo a decir que no deberíamos hablar por regiones o por países, sino por Latinoamérica, todos somos latinoamericanos y tenemos unas condiciones culturales que se pueden replicar en el territorio latino. Entonces, es lo mismo. O sea, lo mismo que yo les estoy contando es quizás lo mismo que ustedes han vivido o han visto o han conversado con otras personas. Porque todos tenemos los mismos retos. Creo que va mucho a lo que estaba diciendo. Nos gustan muchos, o sea, estamos, por suerte, tenemos grandes amigos latinoamericanos que hacen cosas muy similares y los admiramos bastante. Pero creo que todo lo que estamos desarrollando en Latinoamérica es increíble. O sea, hay mucha gente que no me atrevo a nombrar porque alguno se me va a quedar por fuera. Entonces, creo que todos los latinos estamos haciendo cosas muy interesantes. Entonces, siempre hay muchos referentes desde donde lo mires, desde el material, desde la producción espacial, desde la producción de arquitectura y tectónica, desde los procesos comunitarios y sociales, desde lo educativo, que es súper importante, creo también que esa parte de cómo se está enseñando la arquitectura, cómo estamos multiplicando el mensaje de lo que nos estamos dando cuenta ahora como arquitectos, como ciudadanos, como latinos, de lo que está pasando en nuestras comunidades. Entonces, hay muchos, nos gusta mucho ver referentes, más que referentes como, bueno, sí, referentes latinoamericanos, porque hacen parte de nuestros contextos, pero también le ponemos un poquito de teoría, arte, historia, gestión, o sea, tenemos varias ramas que empiezan no solamente de la arquitectura, que sí es nuestra línea principal, pero también nos interesa traer más temas a la mesa para enriquecer el discurso y para que los proyectos estén como nutridos de diferentes visiones, ¿cierto? Entonces, bueno, admiraciones muchas, referencias muchas, entonces... E hoje vocês têm, dentro, fora então da arquitetura, vocês têm alguma referência que vocês utilizam atualmente, digamos assim, que vocês estão, digamos, apaixonados por essa referência? No, nos encanta ver cosas diferentes a nosotros, nos encanta ver cosas similares, entonces vamos mucho de extremo a extremo, ¿sí?
o muy similares o cosas muy diferentes para poder aprender. Como les contaba, Ruta 4 es un taller, entonces la palabra nosotros nos definimos como un taller es porque nos gusta explorar, preguntarnos, investigar, desarrollar cosas y eso luego lo plasmamos en los proyectos. Entonces, para poder hacer eso siempre debe haber como una diversidad de visiones y de puntos de vista para que eso se pueda dar. Entonces vemos tanto los que son muy parecidos y hacen cosas muy parecidas, también nos encanta conversar con nuestros amigos de colombianos que también hacen cosas interesantes, que no solamente son procesos que tienen que ver con comunidad, porque no solamente nos interesa hacer ese tipo de proyectos, sino también otros proyectos mucho más grandes y conversar de, bueno, cómo está esto, cómo vamos, qué estamos pensando, cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando y ver cómo lo aplicamos en los procesos. Pues, entonces, puede ser desde arte hasta literatura, pasando por ciencia y luego técnica y luego amigos. Nunca dejar de preguntarse las cosas. A veces damos las cosas por sentadas, como si ya estuvieran hechas o ya estuvieran resueltas. Entonces nos dejamos de preguntar y vamos yendo como por la corriente, como decimos. Entonces creo que eso, no dejar nunca de preguntarse, siempre estar como con esa necesidad de buscar, de indagar, de proponer. Y bueno, conectarse a conversar, que creo que también es una muy buena forma de aprender, es conversando, preguntando, sugiriendo, invitando a otros, no quedarnos solamente los arquitectos con los arquitectos y los arquitectos, sino abrirnos a otros aspectos que esos también nos enseñan un montón de cosas, abrirnos a otras disciplinas que participen en los proyectos, que hagan parte de los procesos, que finalmente así somos. Y bueno, reconocernos finalmente como esa unidad latina de que tenemos varios retos en común, como un panorama similar, ¿cierto? Entonces, podríamos llegar a tener muchas diversas soluciones o diversas propuestas em um mesmo território chamado Latinoamérica. A gente conseguiu ter um panorama bem geral e também um pouco bem pessoal de vocês mesmo, né? Porque a gente estava tendo, a professora, a gente trouxe assim umas ideias de cada um trazer, né, um coletivo, um grupo, um arquiteto latino-americano e a gente conseguiu entender qual é a ideia, né, de cada um deles e o que isso permeia dentro da Latinoamérica. E eu acho que a gente está muito satisfeito com a conversa de hoje. Nós agradecemos bastante pelo tempo. Muito obrigado. Mucho gusto, chicos. Okay. Então, até mais. Muito obrigado. Nos Chao. vemos na Colômbia. Okay, bye.